Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo los deberes que le pertenecen a la tribu de Coat. Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto a estos levitas que vienen de la tribu de Coat. La palabra del Señor en Números 3, verso 19, nos da los nombres de estos levitas. Nos da algunos detalles de sus descendientes. Y nos dice la palabra del Señor en Números 3, verso 19. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Izhar, Hebrón, Uziel y Amram. Los descendientes de Coat tienen una asignación que ejercer en la obra del Señor. La palabra del Señor nos muestra en Números 4 cuáles son los deberes del clan de los coaitas. Y nos dice la palabra del Señor que entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coaita de la tribu de Leví por los clanes y familias. Anoten en una lista a todos los nombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Este momento va a llegar. El momento en que cada uno de los levitas, separados por Dios para trabajar en su tabernáculo, en su casa y en su altar, este momento en que los levitas que Dios ha escogido para trabajar en su tabernáculo, en su casa y en su altar, va a llegar. Dios va a restaurar su casa y su altar. La palabra del Señor está siendo predicada en el mundo entero. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos finales. Para estos tiempos finales que estamos viviendo, la iglesia de Dios tiene una tarea que hacer. La palabra del Señor nos dice que la que escucharía la voz del Señor, la iglesia que obedecería, sería aquella a la cual Dios le llama las vírgenes prudentes. Las insensatas no tomarían consigo aceite. La palabra del Señor nos dice, nos da las responsabilidades de los coaitas. Y nos dice la palabra del Señor que las responsabilidades de los coaitas en el tabernáculo estos van a tener que ver con los objetos más sagrados. Las responsabilidades de los coaitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Podemos ver de qué manera Dios separa a cada uno de los levitas y los ubica en una área de su casa, en una área de su altar, y les da
el trabajo que Dios cree que estos pueden ejercer. Dios nos dice que los coahitas van a trabajar con los objetos más sagrados en la casa del Señor. Esta es la tarea. Esta es la asignación de los levitas que vienen de la tribu de Coat. Y nos dice la palabra del Señor: cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Podemos ver que cada uno de los levitas tiene un trabajo que hacer en la casa del Señor. Un solo levita, un solo sacerdote no hace el trabajo completo de la casa del Señor. Hay un remanente que Dios ha escogido. Hay ministerios que Dios ha escogido personalmente. Él los ha preparado, los ha capacitado para que trabajen en su casa y en su altar. Hay ministerios que Dios les ha dado tareas diferentes a aquellas tareas que tienen que hacer el levita y el sacerdote. Dios capacitó a el cuerpo de Cristo según su palabra. El trabajo de la iglesia de Dios, el trabajo del cuerpo de Cristo, el trabajo de los ministerios de Dios, este trabajo se lo entregó Dios a través de su palabra. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Dios es quien envía a sus ministerios. Dios es quien les da una tarea para que estos ejerzan en su casa y en su altar. Hay ministerios que trabajan fuera de la casa del Señor. Hay ministerios que Dios envía a lugares. Dios mismo es quien los envía. Dios mismo es quien le dice a los ministerios lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. Podemos ver cómo Dios nos dice que cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos, los que son responsables del tabernáculo y del altar, son Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos tienen la mayor responsabilidad. Estos tienen que velar, mayormente Aarón. Aarón tiene que velar por los levitas y los sacerdotes. Aarón viene a ser el sumo sacerdote. Aarón viene a ser el sumo sacerdote. La palabra del Señor nos dice que Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo. Podemos ver cómo Dios les asigna a Aarón y a sus hijos la responsabilidad del tabernáculo. El tabernáculo hoy viene a ser el altar de Dios. El tabernáculo hoy viene a ser la casa de Dios. Aquella casa que Dios envía a preparar y a formar con el sacerdote. Aquella iglesia que el sacerdote prepara. Esta iglesia viene a ser el tabernáculo del Señor. La iglesia de Dios tiene un diseño específico. Hay instrumentos y hay cosas que Dios le pide al sacerdote. Hay cosas y hay instrumentos que Dios le pide al sacerdote que introduzca en su casa y en su altar.
El sacerdote debe de seguir la instrucción de la palabra de Dios, no la instrucción del hombre. El sacerdote debe de seguir la instrucción de la palabra de Dios. El sacerdote no está llamado a mirar ni a otros ministerios. El sacerdote no está llamado a copiar otros ministerios. El sacerdote está llamado a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios la tenemos a través del libro de la ley. La palabra del Señor nos dice quién es Dios. La palabra del Señor no trae confusión al hombre. La palabra del Señor, cuando llega a la vida del hombre, llega a libertarle. Cuando la palabra de Dios llega a la vida del hombre, llega a libertarle, a libertar su mente, a liberarlo de toda atadura. Como único el hombre no entiende es que tenga un deseo en su corazón contrario al que Dios, lo voy a volver a repetir, como único el hombre no entendería el mensaje de Dios, no obedecería la palabra del Señor, es que éste sienta un deseo en su corazón contrario al deseo que tiene que sentir. Cuando esto sucede, es porque el ministerio miró al mundo, comenzó a practicar las cosas del mundo y un espíritu de idolatría entró en este. La esencia de Dios ya no está en este cuerpo. Cuando el hombre siente deseos de complacerse él mismo en una obra que no le pertenece, en un ministerio que tiene dueño, es porque éste ha mirado al mundo y ha sido contaminado por Satanás, por la serpiente. La palabra del Señor es la única que puede direccionar y decirle al hombre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Aarón tiene la mayor responsabilidad. Aarón tiene la mayor responsabilidad, quise decir, en la casa de Dios y en el altar del Señor. Sus hijos ayudan a su papá Aarón en la casa de Dios, en el altar de Dios. Los hijos de Aarón son ayudantes de su papá. Cuando la palabra de Dios nos habla de Aarón, la palabra de Dios nos habla de aquel ministerio que Dios ha escogido para trabajar en su casa y en su altar. La esencia de Aarón va a estos ministerios escogidos por Dios como levitas, como los responsables de formar y crear un altar y una casa al Señor. La palabra del Señor nos dice más adelante: luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra, de la mejor calidad, y por encima del cuero pondrán una sola pieza de la tela azul. Por último, colocarán las varas en lugar para trasladar el arca. La palabra del Señor nos está hablando de un traslado. Este momento va a llegar. Dios nos muestra a través de su palabra claramente lo que está sucediendo. Estamos viviendo tiempos finales. Dios va a restaurar su casa y su altar.